Había una madre llamada María, una mujer que había conocido el amor más profundo que alguien puede sentir por su hijo. Cada mañana, cuando despertaba, lo primero que venía a su mente era el recuerdo de su pequeño, de su sonrisa, de sus abrazos cálidos y su risa que llenaba la casa de alegría. Pero un día, aquel amor que llenaba su vida se convirtió en un vacío que parecía imposible de superar. La vida de María cambió de un momento a otro, y con la pérdida de su hijo, su mundo entero se derrumbó. Lo que antes eran días llenos de risas, sueños y planes, ahora eran días en los que la tristeza y la desesperanza la envolvían como una sombra que no dejaba espacio para la luz. María caminaba por su casa y sentía que todo le recordaba a su hijo. Cada habitación, cada pequeño objeto, cada rincón estaba impregnado de su memoria. Y cuanto más recordaba, más profundo era su dolor. La tristeza no era algo pasajero, se había convertido en parte de su ser, una tristeza que le pesaba en el pecho y le dificultaba respirar. Sus noches eran interminables, y aunque intentaba dormir, despertaba con el corazón latiendo acelerado, pensando que quizá algún día podría sentir paz nuevamente. Pero la realidad era cruel. El vacío seguía allí, y con él, la sensación de que nunca podría volver a ser feliz. La gente a su alrededor intentaba consolarla. Amigos, familiares, vecinos, todos le ofrecían palabras de ánimo, pero ninguna parecía suficiente. No podían llenar el agujero que la muerte de su hijo había dejado en su alma. Y así, María comenzó a sentirse cada vez más sola. La soledad se convirtió en su compañera constante, un peso que cargaba con cada paso, con cada mirada al horizonte. A veces lloraba en silencio, en su cuarto, mientras la luz de la tarde se filtraba por las ventanas, iluminando las lágrimas que surcaban su rostro. A veces lloraba en la cocina, mientras preparaba la comida que su hijo nunca volvería a comer. Y otras veces lloraba en el cementerio, frente a la tumba de aquel ser que había sido su mundo entero, sintiendo que cada piedra del lugar se impregnaba de su dolor. Un día, después de semanas de llanto y desesperación, María decidió visitar la tumba de su hijo al amanecer. El sol comenzaba a elevarse lentamente, bañando el cementerio con una luz cálida y suave que contrastaba con la tristeza que sentía en su interior. Caminó entre las lápidas, observando nombres, fechas y flores marchitas, hasta llegar a la tumba de su hijo. Allí se arrodilló, abrazando sus rodillas y dejando que el llanto fluyera libremente, sin vergüenza, sin reservas. Cada sollozo era una súplica, una oración silenciosa que escapaba de lo más profundo de su corazón. «Señor», murmuraba entre lágrimas, «¿por qué me quitaste a mi hijo? ¿Cómo podré seguir viviendo sin él? ¿Dónde estás en medio de tanto dolor?» Fue en ese momento, en la quietud del amanecer y en medio de su desesperación más profunda, que algo extraordinario ocurrió. Mientras María lloraba, sintió una presencia distinta, una calma que no provenía de la brisa, ni del sol, ni de los árboles. Era algo más fuerte, más profundo, algo que parecía llenar cada rincón de su alma herida. Y entonces vio a Jesús. No era un recuerdo, no era una visión borrosa ni un sueño. Era Él, de pie a cierta distancia, con sus vestiduras blancas y rojas, emanando paz, amor y compasión. Sus ojos brillaban con una luz que parecía entender cada lágrima, cada latido de tristeza, cada palabra no pronunciada que María había guardado en su corazón. Jesús no dijo nada al principio. Solo miraba, y esa mirada fue suficiente. María sintió que su dolor comenzaba a aliviarse, aunque lentamente, como si un cálido abrazo espiritual envolviera su corazón. No podía explicarlo con palabras humanas, solo sabía que no estaba sola, que alguien más grande que su dolor la estaba abrazando sin necesidad de tocarla físicamente. Las lágrimas continuaban cayendo, pero ahora había un matiz distinto en ellas. Ya no eran solo de tristeza, sino también de alivio, de esperanza, de un amor que sobrepasaba cualquier comprensión. Jesús se acercó lentamente, y con cada paso, María sintió como un peso enorme se levantaba de sus hombros. Podía sentir la promesa de consuelo, la promesa de que su hijo estaba en paz, y que ella, aunque todavía sufría, podía encontrar fuerzas para continuar. Por primera vez desde la tragedia, pudo respirar profundamente, y entre sus lágrimas surgió un pequeño pero poderoso sentimiento: la fe renacida. Una fe que le susurraba que el dolor no sería eterno, que Dios siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros, y que el amor que había perdido no se había desvanecido, sino que se transformaba en un recuerdo lleno de esperanza y guía divina. María levantó la mirada hacia Jesús, y él la miró con una ternura que solo el amor verdadero puede expresar.
En ese instante comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. Aunque había perdido a su hijo en el plano físico, nunca lo perdería en espíritu. Y más importante aún, nunca estaría sola, porque Jesús estaría siempre allí, acompañándola, consolándola, guiando cada paso de su vida, transformando su dolor en fuerza, su tristeza en esperanza, su soledad en compañía. Y así comienza nuestra historia, una historia que nos recuerda que incluso en el dolor más profundo, en la pérdida más desgarradora, Dios puede acercarse a nosotros de maneras que superan nuestra comprensión. A través de la fe, de la oración y de la presencia divina, podemos encontrar consuelo, paz y la certeza de que no estamos solos. Lo que María experimentó ese día en el cementerio no es solo una historia del pasado. Es un mensaje vivo para todos aquellos que enfrentan pérdidas, sufrimiento o desolación en sus corazones. Jesús está aquí, dispuesto a transformar el llanto en esperanza, la desesperanza en fe y la tristeza en un nuevo amanecer lleno de luz. Antes de comenzar con esta historia, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos mensajes de fe, esperanza y encuentro con Dios que pueden transformar tu vida. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, y acompáñanos cada día en este camino de luz. El dolor insoportable. Después de aquel amanecer en el cementerio, María se levantaba cada día con el corazón cargado de tristeza. La pérdida de su hijo no era algo que pudiera explicarse con palabras. Era un vacío que parecía haberse instalado dentro de ella, ocupando cada rincón de su ser. Cada pensamiento sobre él traía consigo un dolor punzante, un recordatorio constante de lo que había perdido. La casa que antes estaba llena de risas ahora se sentía silenciosa, fría, y los recuerdos parecían perseguirla en cada habitación. Cada objeto que pertenecía a su hijo, un juguete olvidado, un cuaderno con dibujos, una camiseta doblada cuidadosamente, despertaba en María una mezcla de amor y desconsuelo. Caminaba por la sala y se detenía frente a la estantería donde él solía poner sus cosas. Sus manos temblaban al tocar cada objeto, y el llanto comenzaba a surgir sin previo aviso. El dolor era tan intenso que, a veces, sentía que no podía respirar, que la tristeza la consumía por completo. María se encontraba atrapada en un ciclo de lágrimas interminables. Por la mañana, lloraba mientras preparaba el desayuno que su hijo ya no comería. Durante el día, sus pensamientos la llevaban a recuerdos de momentos felices, y en lugar de consolarla, le recordaban la magnitud de su pérdida. Por la noche, se sentaba junto a la ventana, mirando el cielo estrellado, preguntándose cómo seguiría viviendo sin aquel ser que había sido su razón de existir. La desesperanza se convirtió en su compañera constante. Aunque intentaba distraerse con tareas del hogar, caminatas o llamadas a amigos, el dolor siempre regresaba. A veces se encontraba sentada en la sala, abrazando su almohada, imaginando que su hijo estaba allí con ella, escuchando su llanto, consolándola. La soledad la envolvía, y cada lágrima derramada parecía una súplica muda. ¿Por qué me pasó esto? ¿Cómo podré vivir sin ti? El mundo continuaba su curso, indiferente al sufrimiento de María. La gente le decía que debía seguir adelante, que el tiempo lo cura todo, pero ella sabía que no era tan sencillo. Cada mañana se despertaba con el mismo peso en el pecho, con la misma sensación de vacío y pérdida. Su dolor era insoportable porque no tenía un final visible, no había una respuesta que lo hiciera desaparecer. Y mientras el sol entraba por su ventana, iluminando suavemente la habitación, María se permitía un momento más de llanto silencioso, un momento en el que podía sentir que, aunque sola, sus emociones eran reales y auténticas. A través de ese dolor insoportable, María comenzó a comprender algo importante. Aunque su corazón estaba roto, era capaz de sentir, de amar y de recordar. Su sufrimiento no la definía por completo. Era parte de su camino, un camino que la prepararía para el encuentro con Jesús y para recibir el consuelo que transformaría su vida. La intensidad de su dolor, aunque devastadora, también abría la puerta para algo más grande, algo que aún no podía ver, pero que pronto tocaría su corazón con la suavidad del amor divino. Ahora, si quieres que oremos por ti en los próximos vídeos, escribe tu nombre o tu apellido en los comentarios. Cada oración es un puente hacia Dios, y juntos podemos levantar una cadena de fe y esperanza. La soledad profunda. Después de los primeros días de dolor insoportable, María comenzó a comprender que su tristeza no era solo una emoción pasajera, sino una presencia constante que la acompañaba en cada momento de su vida. La soledad que sentía no se limitaba a estar físicamente sola, sino que era un vacío que penetraba hasta lo más profundo de su ser. Su hijo, que había llenado su hogar de risas, abrazos y palabras de amor, ya no estaba,
y el silencio se había instalado en cada rincón de la casa. Cada objeto, cada mueble, cada juguete olvidado en un rincón parecía recordarle la ausencia irreparable de aquel ser amado. La cocina, donde antes preparaba su comida favorita con él, ahora estaba vacía, y hasta los utensilios más pequeños se convertían en recordatorios silenciosos de un tiempo que nunca volvería. María intentaba distraerse, buscaba realizar tareas diarias, salir a caminar o conversar con amigos, pero nada lograba llenar ese vacío. Incluso cuando alguien se sentaba a su lado para ofrecerle compañía, ella sentía que la conexión era superficial, que nadie podía realmente comprender la profundidad de su pérdida. La soledad que sentía era como un océano inmenso que la rodeaba, invisible para los demás, pero absolutamente tangible para su corazón. Sus días se convertían en una lucha silenciosa contra un dolor que nadie más podía ver, y sus noches se llenaban de pensamientos y recuerdos que la mantenían despierta hasta altas horas, abrazando la almohada mientras sollozaba en silencio. Caminar por la casa se había convertido en un ritual de confrontación con la realidad. Cada habitación le recordaba lo que había perdido. La sala, antes llena de risas y juegos, estaba silenciosa y fría. La habitación de su hijo permanecía intacta, casi como un santuario de memorias, con los dibujos, los juguetes y la ropa cuidadosamente guardada, pero sin su risa ni su presencia para dar vida a todo aquello. María pasaba horas contemplando cada objeto, recordando historias, momentos compartidos, palabras dichas y gestos tiernos que ahora solo existían en su memoria. Cada recuerdo la llenaba de amor y, al mismo tiempo, de un dolor insoportable, un recordatorio constante de que alguien a quien amaba profundamente ya no estaba a su lado. La soledad también se manifestaba en la interacción con los demás. Amigos y familiares intentaban acercarse con palabras de consuelo, con abrazos cálidos, con gestos amables, pero nada parecía suficiente. Lo que María necesitaba no era solo compañía física, sino comprensión profunda, y en su interior sentía que nadie podía otorgársela completamente. Cuando hablaba de su hijo, a veces encontraba ojos compasivos, pero también miradas incómodas o silencios que la hacían sentir más aislada. Esa incomprensión, aunque no intencional, profundizaba su sensación de aislamiento. Sentía que caminaba por un mundo en el que nadie podía ver su verdadero dolor, un mundo que continuaba girando mientras ella permanecía atrapada en un tiempo detenido por la ausencia de su hijo. La naturaleza de su soledad también se manifestaba en la noche. Cuando la casa estaba en silencio, y la oscuridad de la habitación se mezclaba con la luz tenue de la luna entrando por la ventana, María sentía que su corazón se volvía más pesado. Se sentaba junto a la ventana, contemplando el cielo estrellado, recordando los momentos felices que había compartido con su hijo, los abrazos, las palabras tiernas, las pequeñas travesuras que ahora eran recuerdos que dolían tanto como alegraban. En esos momentos, las lágrimas caían sin control, y cada sollozo era un intento de comunicarse con un hijo que ya no podía escucharla, con un Dios que parecía distante, o simplemente con un corazón que necesitaba desahogarse. La soledad se sentía infinita, un vacío que se extendía más allá de su hogar, más allá de su comprensión, un espacio donde el tiempo parecía detenerse y el dolor parecía eterno. Pero, incluso en medio de esa soledad abrumadora, comenzaba a surgir un entendimiento silencioso en María. Poco a poco, entre lágrimas y susurros, comenzó a darse cuenta de que aunque se sintiera sola, había un amor que la acompañaba, un consuelo que aún no podía ver plenamente, una presencia que aguardaba pacientemente para revelarse. Esa soledad, por más devastadora que fuera, estaba preparando el terreno para algo extraordinario, un encuentro con Jesús, cuya presencia llenaría los vacíos de su corazón, transformando la desesperación en esperanza, el dolor en fuerza y la tristeza en un amanecer de consuelo y fe. Cada paso de María a través de su casa, cada mirada hacia el recuerdo de su hijo, cada lágrima derramada, estaba preparando su corazón para recibir un milagro que no podía imaginar. La soledad, aunque desgarradora, no era el final de su historia. Era el preludio de un consuelo divino que cambiaría su vida para siempre. Esa comprensión silenciosa comenzaba a abrir una pequeña rendija de luz en medio de la oscuridad. Una luz que crecería hasta convertirse en la certeza de que Jesús estaba a punto de aparecer, trayendo consigo la paz que María tanto anhelaba y la promesa de que nunca estaría verdaderamente sola. Jesús siempre llega a tiempo, y cada vídeo de este canal es una oportunidad para encontrarte con Él. Suscríbete y activa la campanita, para que juntos sigamos creciendo en la fe y en la esperanza. La oración desesperada. Después de días sumida en un dolor insoportable y una soledad que parecía eterna, María sentía que necesitaba algo más que consuelo humano.
Necesitaba un alivio que solo podía venir de lo divino. Aquella mañana, el sol comenzaba a elevarse sobre el cementerio, iluminando suavemente las lápidas con un tono cálido que contrastaba con la tristeza que ella llevaba en su corazón. María se acercó a la tumba de su hijo, caminando con pasos lentos, casi arrastrados, como si cada movimiento fuera un recordatorio de la ausencia de quien más amaba. Al llegar, se arrodilló, apoyando sus manos sobre la fría piedra de la lápida, y su cuerpo temblaba bajo el peso de la desesperación. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, dejó que su voz saliera sin reservas, sin temor al juicio, sin importar quién pudiera escucharla. Señor, susurró entre sollozos, mi corazón está roto. He perdido lo que más amaba en este mundo. No sé cómo seguir, no sé cómo vivir sin mi hijo. Por favor, ayúdame. Ven a consolarme, porque ya no puedo sola. Su oración era intensa, un grito del alma que trascendía palabras. No era una súplica simple, era la manifestación de un corazón que se sentía completamente vacío y necesitaba sentir la presencia de Dios para poder seguir adelante. Cada lágrima que caía al suelo parecía cargada de amor y de dolor al mismo tiempo, un testimonio silencioso de la profundidad de su sufrimiento. Mientras hablaba con Dios, María sentía cómo su cuerpo se estremecía, cómo su respiración se hacía irregular, y cómo cada palabra liberaba un poco de la angustia que llevaba acumulada en su pecho. En medio de esa oración desesperada, el aire parecía más ligero, como si algo invisible comenzara a rodearla, abrazándola sin tocarla físicamente. María no sabía exactamente qué estaba sucediendo, pero podía sentir una presencia que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. La oración no solo era un pedido de ayuda, sino también una entrega completa de su dolor. Era como si, en ese momento, todo lo que había guardado dentro de sí, el llanto, la soledad, la angustia, fuera colocado en manos de alguien más grande que su propio corazón, alguien capaz de transformar su tristeza en consuelo. Mientras María continuaba, sus palabras se tornaban más claras, más confiadas, aunque seguían impregnadas de lágrimas. Recordaba momentos felices con su hijo, los abrazos, las risas, las pequeñas travesuras, y aunque esos recuerdos provocaban un dolor profundo, también despertaban algo dentro de ella. La chispa de fe que aún permanecía. Señor, sé que tú estás ahí. Sé que no me abandonarás, incluso en medio de esta oscuridad. Por favor, muéstrame que aún hay esperanza, que puedo seguir adelante sin olvidar, pero con paz en mi corazón. La intensidad de la oración de María creaba una conexión palpable entre su alma y lo divino. No había miedo, no había duda, solo un corazón que se abría por completo, dejando entrar algo que aún no podía ver pero que pronto se revelaría. Sus lágrimas continuaban cayendo, pero ahora tenían un matiz diferente. No solo eran lágrimas de dolor, sino también de fe, de entrega y de un anhelo profundo por consuelo y guía. En ese momento, el silencio del cementerio parecía cargado de significado. No era un silencio vacío, sino un silencio lleno de promesa, como si el cielo mismo escuchara cada palabra, cada sollozo, cada suspiro. María sentía que algo estaba cambiando en su interior, que la desesperanza comenzaba a ceder ante una fuerza invisible que la rodeaba y la sostenía. Y aunque todavía no podía ver a Jesús, podía percibir su presencia, suave pero poderosa, como un abrazo que no necesita contacto físico para tocar el corazón. Finalmente, después de lo que parecieron horas de oración, María respiró profundamente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo un alivio sutil. Su corazón, aunque todavía dolorido, comenzaba a abrirse a la posibilidad de consuelo, a la esperanza de que Dios no la había abandonado. Aquella oración desesperada, sincera y profunda, había preparado el terreno para el encuentro más transformador de su vida. La aparición de Jesús, quien estaba a punto de acercarse para transformar su dolor en paz y esperanza. La aparición de Jesús. Después de aquella oración desesperada, mientras las lágrimas aún recorrían el rostro de María y su corazón palpitaba con un dolor mezclado de esperanza, ocurrió algo extraordinario. Entre la luz suave del amanecer que iluminaba el cementerio, María percibió una presencia distinta, un cambio en el aire, un silencio que no era vacío sino lleno de significado. Era como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando que algo maravilloso sucediera. De repente, a cierta distancia, apareció Jesús. No era un recuerdo ni una imagen difusa, era real y tangible para el corazón de María. Su túnica blanca reflejaba la luz del sol, mientras su manto rojo caía suavemente sobre sus hombros, irradiando una calidez y serenidad que no podían describirse con palabras. Sus ojos brillaban con compasión infinita,
entendiendo cada lágrima que María había derramado, cada sollozo que había escapado en la soledad de su dolor, cada pensamiento que había guardado en lo más profundo de su corazón. María se quedó inmóvil, con el corazón latiendo aceleradamente y la respiración entrecortada. Por un instante, la incredulidad se mezcló con la esperanza. Era como si su mente no pudiera procesar lo que veía. Sin embargo, había algo innegable. Una paz profunda la envolvía, un calor que no venía del sol ni del viento, sino de la presencia misma de Jesús. Su mirada no era de juicio ni de sorpresa, sino de amor absoluto, de comprensión completa, de un consuelo que sobrepasaba cualquier consuelo humano. Jesús se acercó lentamente, cada paso medido y lleno de intención, y mientras lo hacía, María sintió que un peso enorme se levantaba de su pecho. Su dolor, aunque aún presente, comenzaba a transformarse en algo distinto: alivio, serenidad y la certeza de que no estaba sola. No necesitaba palabras en ese momento, la sola presencia de Jesús hablaba directamente a su alma. Era como si cada lágrima derramada, cada sollozo silencioso, cada oración desesperada, hubiera abierto la puerta para que él entrara y tocara su corazón. María, aún arrodillada, levantó lentamente la mirada hacia Jesús. Sintió que su dolor era reconocido, que su tristeza era válida, y que su sufrimiento no pasaría desapercibido. Una corriente de paz recorrió todo su ser, y por primera vez desde la tragedia, pudo respirar con un poco de alivio. Su corazón, aunque todavía cargado de dolor, comenzaba a abrirse a la esperanza. Las lágrimas que caían ahora eran diferentes. No eran solo de tristeza, sino también de consuelo, de fe, y de una conexión profunda con el amor divino. Jesús extendió la mano hacia María, no para tocarla físicamente, sino para ofrecerle su presencia como un bálsamo para su alma. Era un gesto que decía: no estás sola. Yo estoy contigo. Tu dolor es comprendido, tu pérdida es reconocida, y yo traigo consuelo a tu corazón. En ese instante, María comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. Aunque había perdido a su hijo en el plano físico, nunca lo perdería en espíritu, y nunca estaría realmente sola, porque Jesús estaría siempre a su lado, acompañándola, guiándola y consolándola en cada paso de su vida. El cementerio, antes silencioso y frío, parecía ahora lleno de luz y presencia divina. La naturaleza misma parecía inclinarse ante la aparición de Jesús. Los rayos del sol brillaban con más fuerza, los árboles susurraban suavemente con el viento, y un calor espiritual envolvía a María, llenando cada vacío que la soledad y el dolor habían dejado. Era un momento sagrado, un instante de transformación. La desesperanza comenzaba a dar paso a la fe, la tristeza empezaba a convertirse en esperanza, y el dolor encontraba alivio en la presencia amorosa del Salvador. María permaneció allí, contemplando a Jesús, sintiendo que su corazón se renovaba poco a poco. No se trataba de olvidar a su hijo, sino de aprender a vivir con su memoria llena de amor, acompañado por la certeza de que Dios estaba presente en cada lágrima y en cada momento de su vida. La aparición de Jesús no solo trajo consuelo, trajo transformación, fortaleciendo la fe de María y enseñándole que incluso en el sufrimiento más profundo, la luz de Dios puede penetrar y cambiar todo. El consuelo que transforma. Después de aquel encuentro tan inesperado y lleno de paz, María comenzó a sentir un cambio profundo dentro de su corazón. La presencia de Jesús, con su mirada compasiva y su aura de amor, no solo calmó su dolor momentáneamente, sino que empezó a transformar cada rincón de su alma. La angustia que antes la oprimía, que le robaba el aire y la hacía sentir atrapada en un mar de lágrimas, empezaba a ceder ante la serenidad que emanaba del Salvador. María se sentó junto a la tumba de su hijo, aún llorando, pero sus lágrimas ya no eran únicamente de tristeza. Ahora había un matiz de alivio, de consuelo profundo y de una esperanza que crecía en su interior. Comprendió que su hijo estaba en un lugar seguro, lleno de paz, y que el amor que siempre había sentido no se había perdido. Se transformaba en un vínculo eterno que ni la muerte podía romper. Cada pensamiento de dolor comenzaba a ser reemplazado por recuerdos dulces, llenos de gratitud y amor, y la sensación de vacío se convertía poco a poco en la certeza de que no estaba sola. El consuelo que Jesús ofrecía a María no era pasajero ni superficial. Era un consuelo que penetraba directamente en su corazón, hablando a su alma y recordándole que incluso en los momentos más oscuros, no estaba abandonada. Era un recordatorio de que el amor de Dios supera cualquier pérdida, cualquier tristeza, cualquier soledad. Y en ese instante, María comprendió que su dolor no era el final de su historia. Era un camino que la preparaba para recibir algo mucho más grande: la paz interior y la fe renovada.
María levantó la mirada hacia Jesús, y en su presencia, sintió que podía respirar de nuevo. Su corazón, que había estado tan cargado de sufrimiento, comenzó a abrirse a la esperanza. Podía sentir cómo cada lágrima que derramaba se convertía en una semilla de fortaleza, y cómo su fe, que había estado adormecida por la desesperanza, despertaba lentamente. Comprendió que la verdadera transformación no estaba en olvidar el dolor, sino en permitir que Dios lo utilizara para fortalecer su espíritu y acercarla más a Él. La escena en el cementerio se volvió casi mágica. Los rayos del sol que se filtraban entre los árboles parecían iluminar no solo la tumba, sino también el alma de María. Cada hoja que se movía con el viento, cada sonido de pájaro, cada rayo de luz sobre la tumba, parecía reforzar el mensaje silencioso de Jesús. No estás sola. Estoy contigo. Tu dolor tiene propósito y tu fe puede renacer. María sintió una paz tan intensa que por primera vez en semanas pudo imaginar un futuro en el que la tristeza coexistiera con la esperanza, y no como un enemigo, sino como un recordatorio de la profundidad de su amor y de la fuerza de su fe. El consuelo que transformaba a María no era solo emocional, era espiritual. Su corazón entendió que la pérdida, aunque dolorosa, no definía su vida. La fe y la presencia de Jesús podían llenar los vacíos, aliviar las penas y dar sentido a los momentos más difíciles. María comprendió que podía seguir amando a su hijo, recordarlo con ternura, pero también avanzar en su vida, guiada por la certeza de que Dios estaba siempre presente, sosteniéndola, consolándola y transformando cada lágrima en esperanza. Con cada minuto que pasaba junto a Jesús, María sintió cómo su interior cambiaba. El miedo, la desesperanza y la soledad comenzaban a ser reemplazados por confianza, fe y un consuelo profundo. Su corazón, antes cargado de dolor, ahora empezaba a latir con una mezcla de amor y serenidad. Comprendió que aquel encuentro no solo calmaba su tristeza, sino que también la preparaba para vivir con fortaleza, con gratitud y con la certeza de que nunca más enfrentaría su dolor sin compañía divina. María se levantó, con la mirada firme, con el corazón más ligero y con una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Aunque sabía que las lágrimas podían volver, también sabía que no serían el símbolo de derrota, sino de una fe renovada, de un consuelo que transformaba su vida y de un amor que no moría con la ausencia de su hijo. Jesús le había mostrado que el dolor puede ser el camino hacia la esperanza, y que incluso la pérdida más profunda es posible encontrar consuelo y fortaleza para seguir adelante. La fe renacida. Después del encuentro con Jesús y de haber sentido el consuelo que transformó su corazón, María comenzó a experimentar algo aún más profundo, el renacimiento de su fe. Su dolor seguía presente, pero ya no era el mismo que la había paralizado durante semanas. Había algo nuevo dentro de ella, una chispa de esperanza que comenzaba a arder con fuerza, recordándole que incluso en la pérdida más profunda, Dios nunca nos abandona. María se levantó lentamente frente a la tumba de su hijo, con la mirada fija en el horizonte. El sol de la mañana bañaba el cementerio con una luz cálida, y cada rayo parecía tocar su corazón, como un recordatorio de que la vida continúa y de que el amor verdadero trasciende la muerte. Su fe, que había estado dormida entre lágrimas y sollozos, comenzaba a despertar con una fuerza que ella no había sentido desde hacía mucho tiempo. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que no estaba sola, y que Dios estaba obrando en su vida de maneras que aún no podía comprender por completo. La oración que antes había sido desesperada y llena de súplicas ahora se transformaba en diálogo íntimo y confiado con Dios. María sentía que podía abrir su corazón sin miedo, sin reservas, con la certeza de que sus palabras eran escuchadas y su dolor comprendido. Comenzó a hablar en voz alta, no solo pidiendo consuelo, sino agradeciendo por cada momento de amor compartido con su hijo y por la fuerza que comenzaba a surgir en su interior. Su fe renacida no era ingenua ni superficial. Era la certeza de que, aunque el mundo podía traer dolor, la presencia de Dios era más fuerte y capaz de sostenerla en cualquier circunstancia. Cada paso que María daba ahora estaba guiado por esta nueva fe. Comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: el canto de los pájaros, el suave movimiento de las hojas, la brisa que acariciaba su rostro. Todo parecía un recordatorio de que la vida estaba llena de pequeños milagros, y que incluso en medio del sufrimiento siempre hay razones para confiar, para creer y para seguir adelante. Su corazón estaba más ligero, y cada pensamiento de desesperanza se encontraba con una voz interior que decía: confía, porque Dios está contigo. Tu dolor tiene un propósito y tu fe te sostendrá. María también comenzó a experimentar una transformación interna que iba más allá de la tranquilidad emocional.
Su fe renacida le dio la fuerza para enfrentar el futuro con valentía, para abrazar la vida nuevamente y para encontrar sentido incluso en la ausencia de su hijo. Ya no veía a su pérdida como un final absoluto, sino como un puente hacia una comprensión más profunda del amor, la esperanza y la fe. Cada lágrima que derramaba ya no era únicamente de tristeza, también era un testimonio de su nueva fuerza espiritual y de su confianza en la guía divina. Mientras permanecía frente a la tumba, María levantó la mirada hacia el cielo, y por un momento sintió como si Jesús estuviera a su lado, observando con la misma mirada compasiva que la había consolado antes. En ese instante comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. La fe no se pierde con la ausencia de los que amamos. Se transforma, se fortalece y se convierte en un ancla que sostiene nuestro espíritu. Su corazón estaba lleno de gratitud, y su alma, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. La fe renacida de María no solo le dio consuelo, sino también propósito. Sabía que podía seguir adelante, recordar a su hijo con amor y honrar su memoria viviendo con esperanza, compasión y confianza en Dios. Cada pensamiento de miedo o tristeza podía ser reemplazado por oración y fe, y cada paso la vida diaria se convertía en un acto de confianza en que Dios estaba obrando en su corazón. Su fe, antes dormida por el dolor, ahora brillaba como un faro que la guiaba a través de la oscuridad, iluminando su camino hacia un futuro lleno de esperanza y consuelo divino.